Lázaro había muerto. Marta y María estaban angustiadas, estaban preocupadas. Y llega Jesús y le dice a Marta, recuerda usted que Marta estaba afanada. Marta no se congregaba, solamente era una buena mujer. Marta no leía la palabra, solamente era una mujer buena, porque nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Pero hay gente que se cree buena, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿yo para qué me congrego? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué sirvo? Pues yo creo que yo estoy bien. Marta era más o menos así. Ella trataba de impresionar a Dios externamente. María estaba a los pies del Señor. De repente vino el día malo. ¿Cuántos saben que en la vida de una persona siempre hay un día malo, verdad? Un día malo en el cual el médico te dice, señora, señor, ya no tiene remedio. La ciencia ha hecho todo lo que está a nuestro alcance, solamente un milagro. Hay veces que hay momentos en la vida de tu matrimonio en el cual ya no hay nada que hacer, solamente Dios puede cambiar el agua en vino, solamente Dios puede hacer un milagro en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida espiritual. Hay un momento del día malo en donde solamente necesitas un milagro de Dios. En este día malo visitó a la casa de Marta y de María. Para este momento Lázaro había muerto, ya tenía 4 días de que estaba muerto y ya olía feo. Y dice la Escritura que se le acerca Jesús a Marta y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, lo voy a volver a repetir una vez más, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le decía a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y más adelante dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. No morirá eternamente. Y le estaba diciendo Jesús a Marta, ¿crees esto? Dile a tu vecino, ¿tú crees en la vida eterna? Vecino, pregúntale, vecino, ¿tú crees en la vida eterna? Pero hay mucha gente que cree, ¿verdad?, que en la reencarnación. Dile, manito, pareces mono, pero no has reencargado en un mono, dile. No hay reencarnación, hay resurrección. ¿Cuántos dicen amén? No hay reencarnación, hay resurrección. Tú y yo vamos a resucitar, ¿verdad? Porque si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor Jesús le estaba diciendo a Marta, pero Marta no leía la palabra. Marta no se congregaba, Marta no tenía un grupo familiar. Por eso cuando vino el día malo, Marta no le creía a Dios. Dice la Escritura que le dijo, ¿crees esto? Jesús le decía a Marta, pero fíjense, Marta en ese momento estaba angustiada, estaba triste, estaba devastada porque su hermano había muerto. Y cuando alguien tiene una pérdida, ¿verdad?, pues como que no está presente, se bloquea, no piensa, no razona. Y dice más adelante en el 27 que le responde Marta a Jesús. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. O sea, no le estaba diciendo, sí, Señor, yo creo que hay una vida eterna. No, le estaba diciendo, pues, si hay una resurrección, quién sabe. Lo único que sé es que tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, Marta no creía en la resurrección de los muertos. Pero Jesús dijo, dígame, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, Él lo dijo, que Él iba a resucitar. En Apocalipsis capítulo 1, verso 17, vemos cómo Jesús mismo habla también que Él es la resurrección y la vida. Dice la Escritura, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso a su diestra sobre de mí, diciéndome, no temas. Jesús le estaba diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Fíjese que dice la Escritura, el que vivió, no dice el que vivo, está en un presente continuo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Más adelante dice, y tengo las llaves de ¿qué? Y las llaves de Él. Por eso cuando Jesucristo resucita, Él le quita las llaves de la muerte. Dice la Biblia, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque los que tenemos a Cristo, cuando nos despedimos de este mundo, no morimos, dormimos en Cristo. Dale un aplauso al Señor. La Biblia dice, porque
para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una eternidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús decía: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno también. Él venció la muerte. Cuando Él dijo consumado es, cuando Él dijo ¿qué? Consumado es. Él dijo: todo está hecho. Yo ya lo hice todo. Por eso es de que somos victoriosos, porque Él es el victorioso. Él resucitó y venció a la muerte. Y dice la Escritura: y no solamente tengo las llaves de la muerte, sino también las llaves del infierno. Él venció al diablo y Él está bajo nuestros pies. También vemos otra escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 14 y 15, donde nos habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice estas palabras: y si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Si Jesús no resucita, pues entonces ¿para qué nos congregamos? Entonces ¿para qué nos portamos bien? Entonces ¿para qué hacemos el bien si nada más vamos a vivir 70 o 80 años y después ya no hay nada que hacer? Por eso el apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. De en vano estoy predicando. De en vano entonces morirías a la carne, ¿verdad? Porque la Biblia dice: el que no, semilla que no cae y muere no puede llevar fruto. Si solamente se trata de esta vida, entonces nuestra predicación sería vana. Es también nuestra fe. Dice más adelante: y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios? Que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El apóstol Pablo estaba diciendo: si Cristo no resucitó, pues tampoco los muertos. Y si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe sería vana. O sea, no tendría sentido. Aún estáis en vuestros pecados también. Dice: sería vana nuestra fe y también estaríamos en pecado. Dice más adelante: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, fíjense, aquí vuelve a reafirmar el apóstol Pablo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o seríamos los más miserables. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, entonces seríamos la gente más miserable, la gente más como que digna de conmiseración, porque entonces no tendría sentido nuestra predicación, no tendría sentido nuestra fe. De en vano estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero dile a tu vecino: pero Cristo resucitó, vecino. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Jesús es eterno, y si tú tienes a Cristo en tu corazón y has nacido de nuevo, somos eternos en Cristo Jesús. Dale una fuerte ofrenda de pan. Hay una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Porque Juan, saben que hoy el mundo festeja el domingo de resurrección. Nosotros, desde el día que venimos a Cristo y aceptamos a Jesús, hemos resucitado con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No esperamos un domingo que la tradición ponga, pero lo que sí sabemos es que Él resucitó al tercer día y nosotros hemos resucitado con Él. ¿Qué pasó en ese momento cuando a Él le crucificaron, le escupieron y Él dijo una de las 7 palabras, la última, dijo: consumado es? Estaba viendo yo un reportaje acerca del Titanic. ¿Cuántos vieron la película del Titanic? ¿Verdad? 3 horas dura esa película, 3 horas, pero está tan emocionante que no te aburres, ¿verdad? Entonces, en esta película del Titanic nos dimos cuenta que había 2,223 pasajeros en el Titanic. Y se le ocurre a alguien decir: este barco ni Dios lo hunde. ¿Y qué crees que le pasó? Se hundió a la primera. En este Titanic, en este gran barco, había 2,223 pasajeros. Cuando choca con el iceberg, el Titanic,
mueren 1512 pasajeros. Y dentro de esos 1512 pasajeros murió un señor que era bisnieto del hombre más rico de los Estados Unidos, John Astor IV. Muere ahí. El hombre bisnieto más rico de los Estados Unidos de aquel tiempo. En otras palabras, te quiero decir que la muerte no ve pobres ni ricos, no ve grandes ni jóvenes, no ve si eres alto o si eres bajo, no ve si eres blanco o si eres moreno. La muerte llega para todos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que nosotros debemos de saber qué sucedió en ese momento cuando Jesús dijo consumado es y expiró. Cuando Él murió por nuestros pecados. Todos nosotros vamos a morir alguna vez y necesitamos un Salvador. ¿Cuántos saben que nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador? Alguien que nos redima, que nos justifique delante del Padre. Y como Dios sabe que somos pecadores, necesitamos del amor de Dios. Dice el libro de los Romanos, en el libro de los Romanos capítulo 5, versos 6 y 8. Mira, una de las cosas que tiene Primera de Corintios 3 es de que habla acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El amor, la preeminencia del amor. Dice la Biblia que el amor todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y la Biblia, ¿verdad?, me menciona que busquemos los dones mayores. Y dentro de esos dones está la fe, pero el mayor es el amor. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes tener fe, pero si no tienes amor, dice Pablo, nada somos. Hay gente que tiene fe para comprarse un carro, una casa, dice la Biblia que para el que tiene fe todo es posible. Hay gente que tiene mucha fe, pero no tiene amor. Tú puedes ver a muchos de nosotros como predicadores que tenemos fe para que Dios se mueva. Y de repente esa fe que tenemos hace que Dios haga grandes cosas. Pero a veces no tenemos el amor suficiente para dirigirnos con una persona. A veces somos despectivos, hirientes, no tenemos el amor para perdonar. Por eso la Biblia dice que más grande es el amor que la fe. Es bueno tener fe, pero busquemos los dones mayores, que es el amor. ¿Cuántos saben que el don mayor es el amor? Entonces, como somos pecadores, necesitamos el amor de Dios. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, cuando estábamos muertos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, diga conmigo, más Dios. Una vez más Dios. Una vez más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, muestra su amor. Nosotros necesitábamos el amor. Jesús fue a la cruz por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento se tenía que matar un macho cabrío, y la sangre de ese macho cabrío se rociaba en el propiciatorio, en el arca del pacto, y esa cubría el pecado. Pero Él es el cordero inmolado que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Amén. Así es que Él sabía que tenía que haber un sacrificio, y Él decidió ir a la cruz del Calvario. A Él no lo mataron. Él decidió, dice, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo nos amó. Mas Dios nos amó. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él decidió morir por amor. Entonces vemos cómo Él muere, y antes de morir dice estas palabras: consumado es, y expiró. Me llama la atención cuando Él dice, imagínate qué pudo haber pensado la gente cuando Jesús dijo consumado es y expiró. La gente dijo, ya no hay nada que hacer. ¿Qué sucedieron en esos 3 días
que Él murió. La Biblia dice que Él bajó a las partes más bajas de la tierra, en otras palabras, al mismo infierno. Y fue y les predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Y Él fue y predicó. Y dice la Escritura que Él bajó a las partes más bajas de la tierra y Él se levantó y dio dones a los hombres. Vemos en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 7, que Él le quitó las llaves de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y Él venció al diablo. Yo me imagino que en ese tiempo el diablo, en ese momento cuando Jesús dijo consumado es, yo me imagino que Él ha de haber estado haciendo fiesta en el infierno con sus secuaces, ¿verdad? Ahí con todos sus demonios. Yo me imagino que dijo, lo vencimos, lo matamos, ya no hay nada que hacer. Pero qué sorpresa cuando de repente va entrando el Señor al mismo infierno, ese infierno que te correspondía a ti y a mí, porque Él dice que Él pagó, Él ocupó nuestro lugar. Él fue despreciado y desechado, varón de dolores ahí en la cruz, pero Él dijo consumado, Él todo está hecho. Dice, bueno, ya les voy a quitar la vergüenza, todo dolor, toda enfermedad, pero ahora los voy a librar del infierno y de la muerte, porque por un hombre entró el pecado y entró la muerte, que fue Adán. Pero por el postrer Adán, que es Jesucristo, entró la salvación. Yo los voy a salvar porque son eternos conmigo, son mis hijos. Imagínate la cara del diablo que tuvo cuando se le aparece Jesús y le quita las llaves de la muerte. Jesús les había dicho eso a sus discípulos, a las mujeres que lo seguían, porque a Jesús lo seguían grandes mujeres, mujeres de Dios. Por eso me encantan las mujeres, ¿verdad? Porque son unas guerreras del Señor. Me encanta cuando hay hombres y mujeres que sirven a Dios y saben quién es Jesús, pero aún a ellos se les olvidó. ¿Qué sucedió en algunas personas cuando sintieron que Jesús había muerto? ¿Qué pasa con algunos de nosotros cuando no conocemos la palabra y no conocemos las promesas de Dios? Acompáñenme, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, en el verso número 1. Dice la Escritura, en este capítulo de la Biblia, que a la primera que se le mostró el Señor fue a María Magdalena. ¿A quién se le mostró cuando resucita el Señor? En otra porción de la Biblia dice que estaba María Magdalena, Susana y otras mujeres más. En Juan capítulo 20 me habla acerca de un diálogo con María Magdalena. En otra porción de la Biblia dice María Magdalena, la cual Dios la había librado de 7 demonios. La tradición habla que era ramera o prostituta, pero la Biblia nunca me dice que ella fue ramera o prostituta. Solo me dice que la libró de 7 demonios. A lo mejor había un demonio de depresión, de tristeza, de soledad, de ira, de celos. La Biblia no me menciona específicamente qué tipo de demonio tenía esta mujer. Quizás un demonio de enfermedad. No sé qué demonio tenía, pero tenía 7. ¿Cuántos demonios tenía esta mujer? Pero Dios la había liberado. Tenía tanta gratitud en su corazón que no solamente cuando ella lo conoce le seguía, sino también en el tiempo cuando Él dijo consumado es y expiró, ella se paró en la brecha. ¿A dónde se paró ella? En la brecha. De tal manera que cuando pasaron 3 días, ¿verdad? Ella con otras mujeres, dice una porción de la Biblia, que fueron, pero en Juan capítulo 20 dice que ella fue, que fue a verlo. Dice, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces ella se arranca corriendo y va y le dice a los discípulos, a Pedro y a Juan, oigan muchachos, fíjense que la piedra está removida, el maestro ya no está. Dice la Escritura que va corriendo Pedro y Juan, pero Juan se le adelanta, llega a la tumba, ve, pero no entra. De repente Pedro se quedó hacia atrás. Cuando llega Pedro, después de Juan, Pedro sí se mete y realmente ve que solamente estaban lienzos y estaban algunas vendas bien acomodadas en cierto lugar en donde estaba el cuerpo del maestro. Entonces ellos se regresan y se van y le dicen a los discípulos que la tumba está vacía y que la piedra se había removido, y se queda ahí María Magdalena. La Biblia dice que María Magdalena estaba en el verso 11, pero María estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo María Magdalena? ¿Qué estaba haciendo María Magdalena? Llorando.
Estaba llorando porque el maestro, su Señor, había... Y yo te quiero hablar a ti en esta tarde. Probablemente tú hayas tenido en tu vida personal, como hijo, como hija, como padre, como madre, la muerte de algún ser querido. Y tú no sepas que hay una vida eterna en Jesucristo. Probablemente desde el día que murió tu hijo o tu hija, desde ese día tú caíste en luto y jamás te has podido levantar. Me estaba platicando un joven de una de sus tías que acaba de morir, la tía, que desde hacía 11 años a una de sus hijas la habían matado brutalmente. Y ella, desde que le dieron la noticia que a su hija la habían matado, desde ese momento ella había quedado como en luto. El cuarto estaba intacto, así como hacía 11 años el cuarto estaba intacto. Ella no solamente había muerto su hija, sino ella también había muerto con su hija. Aunque ella estaba viva, pero ella tenía un espíritu de muerte porque no tenía las promesas de Dios. Ella estaba llorando como María Magdalena, estaba fuera del sepulcro y estaba llorando. Yo te quiero decir a ti, padre, madre de familia, hijo, hija, si tú en tu corazón hay un luto en tu corazón de una persona que se te ha adelantado, yo te quiero decir que en Cristo Jesús hay una vida eterna. Y tú me podrás decir, pero pastor, es que él o ella no conocían a Dios. Déjame decirte que hay un justo juicio de Dios, dice el libro de los Romanos. Cuando alguien no conoció a Jesucristo, la Biblia dice que serán juzgados conforme a la verdad que haya adquirido. No es lo mismo un juicio de ti y de mí que conocemos a Jesús que a alguien que no ha conocido a Jesús. La Biblia dice que Dios lo juzgará conforme a sus obras, conforme a sus costumbres, y solamente Dios sabe hacer justos juicios de Dios. Amén. Por eso es que si tú conoces a Jesús, háblale de la palabra a tu hijo, a tu hija, porque ciertamente no hay salvación bajo de ningún otro nombre que es Cristo Jesús. Me estaba platicando una de mis hijas el día de ayer: oye papi, entonces cuando muramos allá vamos a estar juntos. Le digo, mamacita, vamos a estar juntos, pero ya no va a haber ese sentimiento de esposos o de padre e hijo. Dice, ay, entonces ¿cómo va a ser? Hija, aquí en la tierra yo soy tu padre, tú eres mi hija. En la tierra tu mamá es mi esposa, en la tierra yo soy su... Pero allá en el cielo vamos a ser como los ángeles. Imagínate, mija, un hijo que se bien entregado, que su papá o su mamá no quiera, el hijo no va a estar triste por la eternidad. Por eso es que en vida, dile a tu vecino, en vida tú tienes que orar por la gente que conozca a Cristo, porque hay una eternidad en Cristo Jesús. Los que han partido adelante, los que se nos han adelantado y no conocieron a Dios, habrá un justo juicio de Dios. Pero algo que sí sabemos, que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es de que tú tienes que tener confianza en Dios, que si alguien se te adelantó, un día lo vamos a ver. Dice la Biblia, donde no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cada madre o padre sabe el tipo de hijo o de hija, o cada joven señorita sabe qué tipo de padre tuvo, y sabe que si un día nosotros vamos con Dios, vamos a estar mirando ahí a los seres que se nos han adelantado. Para los que tenemos a Cristo no morimos, sino dormimos en Cristo. Dale un aplauso al Señor. María Magdalena estaba llorando en este momento porque el Señor había muerto. Dice la Escritura que 2 ángeles estaban ahí donde había estado el cuerpo del Señor, y vio a 2 ángeles con vestiduras que estaban sentados, uno en la cabecera y otro a los pies. Y los ángeles le dijeron a María Magdalena, ¿por qué lloras? Ella decía, es que no sé dónde se han llevado al maestro, no sé dónde están. Y dice la Escritura que cuando los ángeles le dijeron a Magdalena, ¿por qué lloras?, de repente vio a un hombre ahí. La Biblia me dice que ese hombre era Jesús. ¿Quién era? Jesús. El Señor siempre va a estar más cerca del propio latir de tu corazón, aún en los tiempos de tristeza, aún en los tiempos de soledad. Por eso yo te digo a ti, papá, mamá, si hubo alguien que se adelantó antes que tú y que yo, un día lo vas a mirar. Tienes que tener esa confianza de que un día lo vas a volver a mirar, lo vas a volver a ver. Sobre todo si era cristiano y amaba a Dios, con mayor razón. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, si no era cristiano, tienes que tener la confianza de que hay un justo juicio
que Dios lo va a juzgar conforme a lo que él haya escuchado de Jesús. Sus obras conforme a los secretos de su corazón, dice el libro de los Romanos. Entonces estaba llorando. Cuando Dios ve tu aflicción, tu dolor, el Señor te dice: ¿por qué lloras? Fíjate, había un hombre después de los ángeles, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era él. O sea, en medio del dolor, Jesús siempre se va a aparecer a tu vida. Yo no sé si en este momento hay un dolor como madre, como padre, de alguien que se te haya adelantado, y Dios ve tu aflicción, Dios ve tu dolor. A lo mejor como hija extrañas a tu padre, a tu madre, dices: es que la vida no ha sido igual desde que partió mi madre o mi padre. Pero Dios está cerca de ti. Y Dios le preguntó a Magdalena: ¿por qué lloras? Pero ella no sabía que era Jesús. Cuando hay dolor de una muerte, cuando hay una partida repentina, o que tú ya estás más o menos pensando, porque estás viendo cómo va decayendo su aspecto, siempre hay ese dolor, ese vacío. Por eso en vida tenemos que amar. ¿Cuántos dicen amén? La vida es corta. Ama. Ve lo bueno de la persona. No desperdices el tiempo criticando, hablando mal de la gente. Dile a tu vecino: vecino, la vida es corta. Vamos a servir a Dios. Solamente una vez cumples 20 años, solamente una vez cumples 30, 40. No hay 7 vidas como las de un gato. Solamente hay una vida para servirle al Dios Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor. Solamente hay una juventud, solamente hay una edad de 50 años para servir a Dios. Desgasta tu vida para el Señor. Pero ella estaba triste. Jesús, en el momento de su aflicción, le dice: ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Todavía te quedan hijos, todavía te quedan hijas, todavía te quedan nietos. Si tú estás viva, porque hay muchas mujeres que dicen: ¿por qué no morí yo en vez de mis hijos o mis hijas? Dios es sabio y Él es soberano. Si tú estás con vida, es porque Dios tiene propósitos contigo, porque por medio de ti se van a levantar tus generaciones para la gloria y honra del Señor. Amén. Jesús se le acerca y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Pero dice la Biblia que ella no lo reconocía. Siempre cuando hay una muerte, hay un colapso emocional, hay un momento de tristeza, donde no quieres vivir, donde no quieres seguir adelante, donde se te nubla el cielo, todo es borroso, no hay sueño, no hay ánimo, no te dan ganas de nada. En ese momento, en la muerte de Jesús, estaba María Magdalena, y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba ahí las tumbas, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. O sea, dime dónde está, yo me lo quiero llevar. Y le responde Jesús, le dice, Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Dios te conoce por nombre. Amén. Dios te conoce por nombre. La Biblia dice que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas, y nosotros escuchamos su voz. María reconoció la voz de Jesús. Dios te conoce por nombre. Si nosotros como padres sabemos reconocer el llanto de un hijo, la voz de un hijo, podemos diferenciar a nuestros hijos en medio de 100 chiquillos, 200. Dice: este es el mío, ella es mía. ¿Por qué? Porque yo sé su llanto. ¿Estamos de acuerdo, papás, mamás? Imagínate, Dios conoce por nombre. Ella, cuando el Señor Jesús le llamó por nombre y le dijo: María, y María respondió y dijo: Raboni, que traducido es maestro. El Señor, siempre que hay una pérdida, el Señor siempre va a estar presente ahí para fortalecernos, para animarnos. Recuerdo una de las últimas veces, ¿cuántos hemos pasado por el día malo de muerte de algún familiar? Amén. A mí me pasó hace algún tiempo, cuando mi madre partió con el Señor. Estábamos en la ambulancia. Ella ya estaba muy mal. Ella conocía a Jesús, y ella me decía: hijo, tengo temor, pero la Biblia dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerdo sus últimas palabras que me dijo: no tengo oro ni tengo plata, hijo, pero te dejo el santo y bendito evangelio. Nunca te apartes ni a derecha ni a izquierda. No te digo un adiós, te digo un hasta luego, porque los que estamos en Cristo somos eternos. Y jamás volví a platicar con ella. Fueron las últimas palabras. Pero qué tan importante es que tú escuches la voz de Dios
cuando hay un momento de aflicción, un momento de tristeza. María Magdalena, ella estaba tan turbada, estaba tan desanimada, tan triste, que en esos momentos viene el Señor. Ella pensaba que el maestro había muerto, pero el maestro le había dicho que iba a resucitar al tercer día. El Señor a ti y a mí nos ha dicho: y todo lo que hagáis, hacedlo para Dios y no para los hombres, sabiendo que de Él viene la recompensa. ¿Cuántos saben que hay coronas, que hay galardones? Dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que la haya soportado, recibirá la corona de vida. ¿Cuántos saben que hay coronas? ¿Cuántos saben que hay coronas? ¿Cuántos saben que hay galardones? Por eso en Apocalipsis dice: y arrojan coronas delante de él. La corona no se te quede aquí, son los regalos que Dios nos da para que cuando estemos delante de la presencia de Dios, arrojemos coronas, dándole la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate, ella le dice Raboni. Ella escuchó su nombre, pero ella estaba en un momento de dificultad, de tristeza. Estaba en un momento difícil. Vemos otra actitud de personas. Lucas capítulo 24. Cleofas y otro discípulo más. Ya habían pasado 3 días. ¿Cuántos días habían pasado aquí? Y Jesús había resucitado. Dice la Escritura que cuando Él resucita, se le presenta a las mujeres y luego se le presenta a los discípulos. Por 40 días Él está aquí en la tierra. ¿Por cuántos días? 40 días. Y Él se empieza a presentar ante los discípulos. Se presenta ante algunos de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y ellos se quedaban atónitos y perplejos. Y de repente va y se le presenta a Tomás el incrédulo, porque ya le habían dicho: Jesús ha resucitado. Sí, me dicen que unas mujeres también le comentan, lo vieron, que la piedra estaba removida. Y Tomás decía: no, si yo no veo sus llagas y no veo los hoyos en sus manos, yo no. Y se presenta Jesús y le dice a Tomás: mete tu mano en mi costado, mete tu mano y ve las marcas. Y Jesús le dice: bienaventurado el que no vio y creyó, porque él tendrá vida eterna. Amén. Entonces dice la Escritura que se le presenta para este momento a Cleofas y a otro. Ellos iban camino a Emaús, estaban desanimados. De hecho, la palabra Emaús quiere decir aguas tibias, que no estaban ni fríos ni calientes. Ellos no sabían qué hacer, no estaban apasionados, tampoco eran incrédulos, pero estaban tibios. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que los tibios no agradan a Dios? Por eso Emaús es aguas tibias. Ellos estaban desanimados. Y dice la Escritura que ellos iban caminando en ese mismo día en una aldea llamada Emaús. Ese mismo día, ¿qué es ese mismo día? El día que Jesús había resucitado. Y dice la Escritura que ellos iban caminando, Cleofas y el otro discípulo iban comentando de todo lo que había acontecido, cómo lo habían vituperado, cómo lo habían crucificado. Y habían platicado todo lo que Él hacía. Me imagino que platicaban los milagros, cuando dio vista al ciego, cuando sanó al enfermo, cuando sanó a la suegra de Pedro, cuando levantó al paralítico. Me imagino que ellos platicaban cuando Pedro le había cortado la oreja y de repente el Señor la había levantado, y estaban platicando todo lo que había acontecido, pero ellos lo platicaban con una tristeza grande. Por eso nosotros tenemos que aprender las promesas de Dios, que si Jesucristo resucitó, también nosotros resucitaremos como Él resucitó. ¿Estamos de acuerdo? O sea que lo que hacemos es eterno, no es temporal. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el congregarnos, el buscar a Dios, el compartir su palabra es algo eterno para nuestras generaciones. Si tú reconoces y sabes que Cristo ha resucitado, tú y yo también resucitaremos con Él. Ellos estaban desanimados porque Cristo había muerto. Ya habían pasado 3 días y para ellos no había pasado nada. Y iban platicando. Dice la Biblia en el verso número 18 que cuando ellos iban platicando, Cleofas y el otro, se les acerca a Jesús, pero ellos no se daban cuenta quién era Jesús. Acuérdense, la primera estaba llorando, estaba triste, pero estaban desanimados. Y cuando alguien está desanimado y no conoce las promesas de Dios, o las promesas de Dios no son realidad en su corazón, cuando viene el día de la prueba, el día malo, viene un desánimo y solamente tú piensas en el pasado.
Dice la escritura que Cleofas estaba platicando con el otro discípulo y se le empareja a Jesús y le dicen: ¿de qué platican? Y ellos responden: ¿cómo tú eres el único forastero que no sabes lo que pasó en esta región? ¿Cómo es que tú no sabes, forastero?, le decían. Y respondió Jesús y les dice: ¿de qué cosas? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Jesús estaba probando el corazón de ellos porque él era Jesús, él sabía de lo que estaban hablando. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón. Pero fíjense, note bien cómo ellos dicen que fue varón profeta. No dice que es, porque ellos estaban desanimados. ¿Qué tenían ellos? Desánimo. Estaban tan desanimados que hablaban en el pasado, no hablaban las cosas presentes. No dijeron que es varón perfecto, que es varón profeta, que él es, porque Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ellos estaban desanimados. Se les había olvidado las promesas de Dios. Cuando a alguien se les olvida las promesas de Dios, se viene para abajo sus sueños, sus anhelos, sus propósitos. Su ánimo viene hacia abajo, porque solamente tienen los ojos en las cosas que se ven y no las que no se ven. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos empezaron a decir que fue varón, que él fue un varón profeta, que fue poderoso en obra, que fue poderoso en palabra delante de Dios y de todo. Pero ellos decían que fue. Estaban tan desanimados que hablaban derrota, hablaban fracaso, porque estaban desanimados. Pero siempre el Señor nos levanta en los momentos más difíciles, amén, en los momentos de mayor desánimo. Por eso tú tienes que saber que Jesucristo resucitó, que Él no está muerto, que Él está vivo. Y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y si a alguien de nosotros se nos adelanta o nos adelantamos, nosotros somos eternos. Los que tenemos a Cristo no morimos, sino dormimos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: no sé qué es mejor, si estar ausentes ante ustedes y presentes ante Dios. En otras palabras, adiós bendito mundo, buenos días Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Por eso, si tú te das cuenta, cuando estaban los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, el uno le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había ese ladrón pecador, impío, que no amaba a Dios, pero que en el momento de estar ante Jesús reconoció que era el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso le dijo: acuérdate cuando vengas en tu reino, porque ahora reconozco que tú eres el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. Y Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Fíjate bien, aquí se le acerca a Cleofas y al otro discípulo. Ellos empezaron a hablar de una manera negativa, pero Jesús, en su gran misericordia, en el verso 25, Él les dice: ¿por qué son torpes? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué se les olvidan las cosas? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Dile a tu vecino: no seas duro de corazón, vecino. Pero díselo, dile: no seas duro de corazón. Deja que el Señor hable a tu corazón, que la palabra de Dios quede escrita en nuestro corazón. Dice: para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor Jesús, en su gran misericordia, les empezó a narrar todas las profecías que hay en Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice la escritura, dice en el verso 26 que el Señor, en el 26 y en el 27, si tú lo quieres leer, dice que Jesús le empezó a predicar todas las profecías que tenían referencia hacia Jesús. Todo lo que Moisés dijo, los que los profetas y los salmos dicen de Jesús. Y empezó a hablarles de que era necesario de que se cumpliera toda palabra profética. Y era profetizado en el Antiguo Testamento que Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa, limpiarnos de todo pecado para darnos una vida eterna. Y cuando Dios empieza a hablarte, dice la escritura que cuando ya venía la noche, ellos estaban tan emocionados porque este
Jesús, para este momento no se daban cuenta que era Jesús que les estaba hablando. Y les dijo: quédate con nosotros porque ya es tarde. Dice más adelante que le dijeron los dos, mas ellos obligaron a quedarse. Diga conmigo: a Jesús. Le rogaban. Levanta tu mano derecha conmigo y haz esta oración. Repite conmigo: Jesús, ten misericordia de mí. Quédate conmigo, que mi copa esté rebosando. Dame más de tu presencia. No permitas que yo sea insensato, duro de corazón. Enséñame a conocer tu palabra, porque tu palabra es más dulce que la miel. Yo necesito una palabra profética. Qué bueno que tú me lo digas a través de otra persona, pero mejor es que tú me lo digas a través de tu palabra. Háblame a través de tu palabra. Quita este corazón de piedra. Abre mis ojos, Señor. Despierta mi espíritu para que yo pueda entender tu palabra, amar tu palabra. Levántame en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que yo pueda abrazar tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Dice el Señor: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde. Dile así al Señor: quédate conmigo. ¿Cuántos le han dicho al Señor: quédate conmigo? Quédate en mi familia, quédate en mi matrimonio, quédate, Jesús, en mis hijos. No te apartes de mí. Cuando tú entiendes que hay una eternidad en Cristo, tú vas a invitar a Jesús a la mesa. ¿Y cuántos saben que congregarnos es venir a la mesa del Señor? Es invitar a Jesús, porque Él es el invitado especial, amén. Y estamos comiendo de su palabra, estamos a la mesa del Señor. Dile a tu vecino: estamos a la mesa del Señor. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante tener su grupo familiar. Por eso es importante tener coinonía, comunión con los hermanos. Tú no puedes apartarte de los hermanos, porque es como si un cuerpo lo atornillaras. No irrigaría sangre y le cayera gangrena. Hay mucha gente que le puede caer gangrena cuando hay un torniquete, cuando no se conecta con el cuerpo de Cristo. Jesús se quedó con ellos y ellos le dijeron: quédate conmigo. De ti debe de nacer el deseo de servir a Dios. La pregunta no es por qué los demás no quieren servir a Dios. La pregunta es: ¿por qué tú y yo tenemos ese deseo y esa pasión de servir a Dios? No podemos estar. Para nosotros el servir a Dios no es una obligación ni es un compromiso. Para nosotros el servir a Dios es nuestra vida, es nuestra pasión. Dale un aplauso al Señor. Es un deleite. Servir a Dios te rejuvenece. De servir a Dios hay algo sobrenatural que pasa en tu economía, en tu familia, en tus hijos, porque Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Dios es fiel, Dios es poderoso. Tú lo vas a mirar en tu vida, en tus generaciones. Yo lo he mirado, mi hermano. Yo lo he mirado desde que estaba chiquito. Hace muchos años, diga conmigo, ya hace muchos años. Mis maestros de escuela dominical, ellos nos amaban y nos cuidaban con tanta pasión en la escuela. Yo me acuerdo de los nombres de mis maestros. El servir a Dios para mis hijas, el congregarnos, el servir, el honrar, el orar por la iglesia es nuestra pasión, porque es el cuerpo de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Eso se tiene que revelar en tu espíritu, en tu corazón. Pero tienes que venir a la mesa del Señor en los momentos de aflicción, en los momentos difíciles de tu vida, difíciles en tu economía, de una pérdida. Recordemos, aquí estaban ellos queriendo guardar el luto de Jesús, pero Jesús se les apareció ahí. Ellos le dijeron: quédate conmigo. Y aconteció que estando sentados con ellos, ¿a dónde? A la mesa. ¿En dónde? A la mesa. Algo sucede, Sergio, en la mesa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Siempre cuando tú quieres hacer algún business, invitas a alguien a comer, ¿sí o no es cierto? Algo sucede en la mesa. Lo voy a invitar a comer, le voy a invitar a una comida. Algo sucede. Por eso tú, como padre o como madre, tienes que estar o tratar de estar con tus hijos en la mesa comiendo. No sé qué tiene la mesa, pero algo poderoso tiene la mesa. Tienes que convivir con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, tu esposa, en algunos días de la semana, porque a veces es imposible por el trabajo. Algo grande sucede. Por eso hoy en día, papá, mamá, deja el bendito celular a un lado en el nombre de Jesús. Chiquillos, dejen el bendito celular. Porque pasa que aún como papás, como esposos, como todo mundo tiene el celular. Pues yo también lo saco. Dice: pues ahora hasta uno de berrinche lo hace. Dice: no voy a caer en su juego.
Vamos a desconectarnos para conectarnos. Nos vamos a conectar con la familia. En la iglesia te tienes que desconectar del celular, a menos que ahí tenga la Biblia. Mientras que te manden los WhatsApp, que sean. Pero si no dice ahí Jeremías 33:3, no contestes, contesta después. Pero es una cultura, es una decisión que tú debes de tener. Jesús se sentó a la mesa. Antes de que Jesús muriera, Él reunió a sus discípulos y Él tomó la Santa Cena con ellos. Pero cuando Él resucita y se les presenta a los discípulos camino de Emaús, dice que se sienta a la mesa. Y en la mesa Dios te va a dar dirección. Por eso cuando tú vienes a la iglesia y vienes cansado, cargado, afligido, algo sucede, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y fíjate que se sentó a la mesa y tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, lo repartió. Nuevamente hubo la Santa Cena. ¿Cuántos de nosotros somos trigo? ¿Cuántos son cizaña? Cizaña. No, puro trigo. ¿Cuántos somos trigo? Ok. Como trigo Dios te va a tomar. Cuando Él resucita, Él tomó el pan. Si tú resucitaste con Cristo, te debes dejar tomar por Dios. Déjate tomar por Dios. Había un canto en aquellos tiempos que decía: Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Enamorado estoy de Él, más y más de Él, más y más de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de esos cantitos de hace 1500 años, verdad? Eran cantos que cuando uno estaba chiquito no eran tantos como ahora. Eran coritos a palma y al pandero, pero se te quedaban en el corazón como los de hoy en día, pero de diferente manera. Entonces Jesús se acerca y toma el pan. Deja que Dios te tome, porque cuando Él te toma, Él te va a bendecir. Y si Él te bendice, Él te va a procesar. Pero si tú no te dejas ser bendecido por la palabra, si tú vienes a la iglesia y estás presente, pero tu mente está distante, cuando venga el día malo te vas a resentir con Dios, porque Dios te ha tomado y te va a bendecir. Porque si Él no te bendice, cuando venga el día del proceso no vas a resistir, porque la Biblia dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y diga el débil: todo lo puedo en Cristo que me... Pero en Cristo, fuera de Cristo, en tus fuerzas no vas a poder. Todo lo puedo en Cristo que me... Él te va a invitar a que te sientes a su mesa. Él te va a decir, como le dijo a Mefiboset: tráelo y que se siente a mi mesa. ¿Te acuerdas que David lo mandó a llamar? Mefiboset lisiado. Mefiboset tenía tantos complejos y tantos traumas. Cuando Dios te invita a la mesa, cuando Él te toma, si tú te das cuenta y alguien se sienta a la mesa, hay unos manteles largos, ¿sí o no es cierto, verdad? Mefiboset lisiado de los pies, pero él se sienta a la mesa. En la mesa hay manteles largos que cubren lo lisiado de Mefiboset. Así es cuando nosotros llegamos a la mesa del Señor. El Señor, a través de su sangre preciosa, Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos ante el Señor, Él mata el becerro gordo. Esto habla de su sacrificio. Él habla de su sacrificio. Y cuando tú aceptas el sacrificio de Jesús, Él te limpia y te da nuevas vestiduras. Él esas vestiduras sucias las quita y te pone vestiduras blancas. Por eso es importante que cuando venga el momento de la tristeza, tú recuerdes la palabra. Jesús se acercó a Cleofas y al otro discípulo cuando ellos estaban angustiados de la pérdida que habían tenido. Ellos le dijeron: quédate conmigo. Y Él se sentó con ellos a la mesa. Por eso qué bueno que vienes, para que tú recuerdes que Cristo no está muerto, Jesús está vivo. Él resucitó al tercer día. Él, cuando dijo consumado, Él bajó a las partes más bajas de la tierra, venció a la muerte, venció al diablo, y hay una vida eterna en Jesucristo. Y dice la Escritura que se sentó a la mesa con ellos. Algo sucedió aquí, algo sucedió, dice, y lo partió más adelante y les dio. Y cuando ellos tomaron la Santa Cena y ellos fueron bendecidos, diga conmigo: entonces. Pero más fuerte, diga conmigo: entonces. Una vez más, diga: entonces fueron abiertos los ojos. ¿Qué fueron abiertos?
hermano, no sé qué sucede cuando Dios abre tus ojos, cuando Dios abre tu corazón. Algo sucede, algo pasa. Empieza a haber una pasión por Dios, empieza a haber una entrega. No hay obstáculo, no hay crisis, no hay enfermedad, no hay nada que te detenga para servirle al Dios Todopoderoso. Tú te has dado cuenta de jóvenes, de señoritas, de que ellos son los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, que son muy dinámicos, pero nunca dejan de servirle al Dios Todopoderoso. Y hay otras personas que quizás no tengan el tiempo suficiente, que no tengan que no tengan tanto tiempo como los otros, pero no los ves en la iglesia nunca. Los que tienen menos tiempo como que buscan más a Dios, porque los ojos de ellos han sido abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ellos han aprendido a ser como Nehemías, con una mano la espada y con otra el ladrillo, porque todo en la vida es un equilibrio, no es un fanatismo religioso. ¿Estamos de acuerdo? Pero algo se les despierta. Dice la Biblia que entonces fueron abiertos los ojos. Ellos se dan cuenta que lo poco con la bendición es mucho, y lo mucho sin bendición es nada. Algo sucedió en mi vida cuando me senté a la mesa del Señor. Algo pasó, era una pasión. Como es una pasión, haya o no haya, llueva o no llueva, haya norte o no haya norte, me sienta bien o no me sienta bien, yo tengo que ir a la casa de Dios, porque hay un Cristo resucitado, hay un Cristo poderoso, porque mejor es estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Porque se abrieron los ojos. Yo oro en esta tarde que Dios abra tus ojos de tu entendimiento. Y dice que fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Mas él se fue. Se fue, desapareció. Qué escena tan impresionante. ¿Cuántos dicen amén? Sus ojos fueron abiertos. Póngase de pie conmigo, por favor. Desapareció. Y dice en el verso número 32, fíjense lo impresionante de esto. Dice: y se decían el uno al otro. Fíjense lo que se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? ¿Cuántos arde en su corazón cuando escuchan la palabra de Dios? Les voy a dar otra chance. ¿Cuántos arde su corazón cuando escuchamos la palabra de Dios? Yo me acuerdo los primeros años de casados de mi esposa y yo, cuando fui yo bautizado en el bautismo en el Espíritu Santo, en hablar nuevas lenguas. Para mí hablar nuevas lenguas es una bendición. Siempre yo oro más en lenguas más que en español, sobre todo cuando soy solo, ¿verdad? Yo siempre estoy en lenguas, yo adoro. A mí me encanta, me gusta. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido en vosotros el Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Hay diferentes tipos de llenuras según la Biblia. Una, hablar nuevas lenguas. Otra, hablar con denuedo la palabra. Llenura del Espíritu Santo según Efesios 5, ¿verdad? Dice: amar a Dios, tu esposa, tus hijos, tu trabajo y servir a Dios. Pero cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, la Biblia dice que habla en lenguas, habla misterios, pero habla a Dios. Me acuerdo que estaba yo escuchando una prédica y yo estaba orando en lenguas de tal manera que mi esposa decía: ya cállate, me decía, no me dejas hablar. Digo: pues es que estoy orando porque así se me graba más. Y era una pasión. Yo no sé si así a ti te pasa, ¿verdad? Que pasa un año y estás apasionado, pasan 2 años y estás apasionado, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, estás apasionado por querer más y más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios abre tu corazón, porque hay un ardor en tu corazón. Arde tu corazón. Dice la Escritura en el último versículo: ¿qué no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y escuchábamos las Escrituras? Dice: cuando hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, arde nuestro corazón. Mira, cuando tú sientes que ese espíritu de muerte entra a tu vida, o que probablemente esté ese espíritu de muerte en ti, deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable a través de las Escrituras, porque déjame decirte que Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Qué sucedió, mi hermano, cuando Jesús dijo: consumado es? Esos 3 días, dile a tu vecino: bajó a las partes más bajas de la tierra. Apocalipsis 1:7 dice: venció a la muerte. Corintios dice a través del apóstol Pablo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Los que tenemos a Cristo no morimos, sino dormimos. ¿Cuántos dicen amén?
¿Y qué sucedió en Hechos capítulo 1? Verso 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Dice: no se muevan, porque en 10 días, en el día de Pentecostés, vendrá el Espíritu Santo y comenzarán a hablar nuevas lenguas. Pero Él les dio unas últimas recomendaciones. Les dijo en Hechos capítulo 1, en el verso 7, 8, 9, dice que cuando Él se estaba despidiendo de ellos, dice que Él subió y una nube lo cubrió. Dice más adelante: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los discípulos lo vieron. En otra porción dice: así como ellos lo vieron irse, así también lo veremos que Él regrese. ¿Por cuántos saben que Cristo regresará? ¿Cuántos saben que Cristo regresará? Él vino como un siervo, pero regresará en un caballo blanco, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él llegará como el Todopoderoso. Él, siendo Dios, hizo siervo, pero Él regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Ahora, ¿qué sucedió en el cielo en ese momento? Salmos capítulo número 24. ¿Qué me dice la Biblia cuando Él resucita y sube al cielo? Salmos capítulo número 24. ¿Estamos listos? Salmo capítulo 24, en el verso número 7, dice la escritura. Fíjense bien, Él 40 días se aparece a los discípulos. Él les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de repente empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse. Viene una nube. Pero en el cielo, dice la Biblia, ¿qué sucedió? Fíjense lo que pasaba en el cielo: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. Levanta tus manos al Rey. Vamos todos juntos. Cuando Él iba entrando al cielo, los ángeles se postraban, los querubines y los serafines danzaban en la presencia del Señor, porque el Rey de Gloria Puerta
tu corazón.